Hola hermanas y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda clase de escuela dominical y por lo tanto el segundo video de este domingo 31 de mayo. En este video vamos a analizar el último capítulo del libro de Mosía, que es el capítulo 29, y los primeros 4 capítulos del libro de Alma. Me encanta esta clase, cada vez aprendo más, y en particular esta clase me gusta mucho porque tiene que ver pues con mi profesión como abogado. Pues conozco mucha terminología que es la que tenemos que ocupar constantemente, y aquí en este libro se ocupa particularmente en el capítulo primero y segundo de Alma, y lo vamos a ir viendo. Espero no confundirme en esos números de capítulos. Pero bueno, a partir de este capítulo número 29 del libro de Mosía, se elimina el gobierno de los reyes y comienza el gobierno de los jueces. Y esta es una determinación muy, pero muy acertada y muy inteligente que siguió Mosía. Mosía se dirige al pueblo y les explica de las desventajas que se tienen al tener un rey nada más. Y les refresca la memoria al hablarles del rey Noé. Espero que todos ustedes recuerden que el rey Noé pues fue una persona que no estaba cerca de los mandamientos del Señor, y a diferencia de su padre y a diferencia de su hijo, el rey Noé hizo un mal reinado. Cometió muchos errores, se envaneció con las riquezas, cobraba impuestos y todo lo disfrutaba para él. Era una especie de oligarquía lo que se vivía. Y entonces les recordó esto a Mosía, a su pueblo, y les dijo: pues no conviene que existan reyes. Vamos a cambiar la forma de gobierno y vamos a establecer jueces. Y les habla incluso de las diversas formas de gobierno dentro del reinado para hacerles ver que no era muy conveniente. Les habla de la tiranía, y realmente ese rey Noé pues fue un tirano. Y les habla también de la democracia. Vamos a ver en el versículo 26 de este capítulo 29 cómo les habla de la democracia. Y les dice: ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Está hablando la voz del pueblo, democracia. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. 2 puntos y seguido. Tendréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Les estaba hablando justamente de la democracia. Y un poquito más adelante, en los siguientes versículos, esto es precisamente lo que manejo yo como abogado. Les estaba hablando incluso de las diversas instancias para juzgar. Les estaba diciendo que iban a existir unos jueces, y que si los jueces se confundían o se equivocaban, se podía ir a una instancia superior. Le llamamos nosotros los abogados una apelación. E incluso dice: si esos jueces superiores, que aquí se llaman magistrados, si esos jueces superiores también se equivocan, el pueblo puede todavía recurrir esa resolución de esos jueces supremos e irse a a una alta instancia
para que revisen lo que hicieron esos jueces supremos. Hoy día nosotros a esa instancia le llamamos el amparo, el juicio de amparo. Entonces todo esto les estaba hablando a Mosía al pueblo, y lo pueden ustedes checar en los versículos 27, 28 y 29 de este capítulo 29 de Mosía. Versículos 27 al 29. Ahí pueden checar ustedes cómo se estaba estableciendo ahí una manera de cómo gobernar y de cómo juzgar y cómo recurrir las resoluciones o las sentencias de los jueces. En fin, quiero también dejar en claro que Mosía buscaba la igualdad en todas las personas. Realmente Mosía era un excelente rey. Y en el versículo 32 habla de esta igualdad y dice: y ahora deseo yo que esta desigualdad deje de existir en esta tierra, especialmente entre mi pueblo. Mas deseo que esta tierra sea una tierra de libertad y que todo hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios. Entonces, no cabe duda, y reitero, insisto, que el rey Mosía era excelente. Tan es así que me gustaría que leyésemos el versículo 40, donde se habla de este rey y el amor que se le tenía al rey Mosía. Dice: y aumentó el amor que sentían por Mosía, sí, lo estimaban más que a cualquier otro hombre, porque no lo tenían por un tirano que buscara ganancias, sí, ese lucro que corrompe el alma, porque él no les había exigido riquezas, ni se había deleitado en derramar sangre, sino que había establecido la paz en la tierra y había concedido a su pueblo que se librara de toda clase de servidumbre. Por tanto, lo estimaban, sí, extraordinariamente, en sumo grado. Fíjense nada más cómo puede las Escrituras, 91 años antes de Cristo, estarse hablando con tanta vehemencia de la conducta impecable que tenía Mosía frente al pueblo. Esto es algo maravilloso y que nosotros podemos estar emulando esa conducta. No necesitamos ser reyes, pero somos jefes de familia, somos líderes en la iglesia y podemos estar buscando un ejemplo a seguir. Claro, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo, pero también existen otros hombres buenos que estaremos analizando a lo largo de nuestro estudio del libro de Mormón, como lo fue el rey Benjamín, como lo fue Leí, como lo fue Nefi, y ahora estamos hablando del rey Mosía. Vamos a hablar de Alma, el profeta, hablamos de Abinadí hace 15 días, y así seguiremos hablando del capitán Moroni y de tantos y tantos seres tan buenos, ¿no? Bien, pues continuando con la lección en el capítulo 1 del libro de Alma. Bueno, antes de llegar ahí, es importante mencionar que Alma, y ya estamos hablando de Alma hijo, en este capítulo 29, Alma hijo fue nombrado primer juez superior. Y lo vamos a ver en el versículo 42. Y aconteció que Alma fue nombrado para ser el primer juez superior, y era también el sumo sacerdote, habiéndole conferido su padre el oficio, y habiéndole encargado todos los asuntos de la iglesia. Era sumo sacerdote porque así se lo había encomendado su papá, Alma padre. Pero en este capítulo, Mosía pues ya estaba grande y quería dejar su reinado a una persona que fuera a sucederle y que fuera a hacer las cosas bien. Sus hijos dijeron: no queremos saber nada al respecto, nosotros no queremos heredar ese reinado que nos corresponde por linaje. Y entonces se lo asignaron a Alma hijo. Y quiero nada más mencionar que a los 82 años muere Alma padre, y a los 63 años muere Mosía.
quien estuvo como rey por 33 años. Esto quiere decir que Mosía se convirtió en rey a la edad de 30 años. Y por 33 años fue rey y estuvo gobernando y tuvo bien organizado la tierra que él gobernaba. Y esto de la muerte de Alma padre y de Mosía lo encontramos en los versículos 45 y 46. Ahora, vamos a pasar al capítulo 1 de Alma. Ahora sí, en el primer año de gobierno de Alma, donde ya había jueces, aparece un agitador llamado Neor, quien enseñaba superchería sacerdotal. ¿Qué es la superchería sacerdotal? Yo les invito que analicen y les quiero dejar esta tarea, que se vayan a la guía de estudio de las escrituras y busquen superchería sacerdotal. Y bueno, realmente es lo que estaba haciendo Neor. Neor, ustedes busquen la definición, pero es exactamente lo mismo. Neor lo que hacía era engañar a las personas diciendo cosas verdaderas pero cubiertas de mentira. Y más allá de eso, todo lo que obtenía lo buscaba para su propio beneficio y para su propio lucro. Entonces, esto es la superchería sacerdotal. Y empezó a agitar al pueblo. Y la gente le empezó a creer y obviamente les convenía decir, no, pues vamos a ganar, en vez de estar dando clases los maestros de la iglesia de manera no lucrativa. Neor decía, vamos a cobrar y vamos a obtener beneficios de todo esto. Y la gente entonces empezó a agitar. En ese entonces se enfrentó a Gedeón. ¿Recuerdan ustedes quién fue Gedeón? Gedeón era un caudillo que ayudó a liberar a Alma padre y al pueblo de Alma. ¿Ok? Y este Gedeón, de hecho, quería matar al rey Noé y no lo mató en aquella ocasión cuando se subió a la torre el rey Noé, porque el rey Noé le dijo, no me mates porque ahí vienen los lamanitas y tenemos que pelear. Pero Gedeón siempre estuvo como brazo derecho de Alma y bueno, en esta ocasión Gedeón ya era un hombre grande y aún así se enfrentó a Neor, porque Neor lo estaba tratando de embaucar en su mentalidad de las supercherías y entonces Gedeón pues no se dejó embaucar por esta situación y lucharon Gedeón y Neor, y Neor pues mató a Gedeón, y lo mató pues porque ya estaba en edad avanzada. Entonces cuando mata Neor a Gedeón, lo detienen a Neor, lo detienen y lo juzgan en el Cerro Manti y le aplican la pena de muerte, porque en aquel entonces pues ya se habían establecido unas reglas muy claras, muy determinantes por parte del rey Mosía para cuando iniciara el reinado de los jueces, el gobierno de los jueces, y entonces le aplican la pena de muerte y lo podemos ver en el versículo 15. Vámonos a Alma 1, capítulo 15, dice, y aconteció que lo tomaron y se llamaba Neor, y lo llevaron a la cima del Cerro Manti, y allí se le hizo admitir, o mejor dicho, admitió entre los cielos y la tierra que lo que había enseñado al pueblo era contrario a la palabra de Dios, y ahí padeció una muerte ignominiosa, o sea, ejemplar. Y lo mataron porque justamente existía la pena de muerte, y podemos ver lo que habla el versículo 18, que habla de la pena de muerte. Dice, y no se atrevían a hurtar, porque las personas eran muy agitadoras y todo, pero tenían mucho cuidado de no cometer delitos, porque estaban muy bien sancionados, estaban bien establecidos en la ley. Si cometían una conducta típica, o sea, que estuviera sancionada por la ley antijurídica y todo, pues se sometían a la pena y al castigo que se establecía ahí. Vamos a ver el 18 y dice, y no se atrevían a hurtar por temor a la ley.
porque estos eran castigados, ni tampoco se atrevían a robar ni a asesinar, porque el asesino era castigado con la pena de muerte. ¿Ok? Y bueno, pues seguía ahí la persecución, pero Alma siempre estuvo controlando toda la situación, y una vez que muere Neor, vuelven a bajar los ánimos y controla bien la situación Alma como juez supremo y como sacerdote también de la iglesia, ¿no? Entonces, nos vamos al capítulo 2, y este capítulo 2 está lleno de de estrategias de cómo defenderse y cómo atacar. En este caso, el que estaba atacando era un hombre que aparece allí entre el mismo pueblo de Dios, y se llama Amlici, y los que le seguían eran los amlicitas. Y Amlici era un hombre que no estaba de acuerdo con que hubiera un gobierno de jueces. Y entonces él empezó a incitar a las personas porque él se quería postular como rey. Hago un paréntesis, y si nosotros analizamos los gobiernos actuales que nos rigen, podemos ver cómo las cosas suceden igual. Es como un ciclo, ¿no? Donde las personas no están conformes con lo que se tiene, y entonces empiezan a incitar y a buscar su propio beneficio y a mover gente para derrocar, para hacer golpes de estado. Y bueno, lo mismo estaba sucediendo en aquel entonces. Eran en el año 87 antes de Cristo, y Amlici pues no quería que hubiese jueces, él quería ser el rey, y entonces él estaba buscando la manera de derrocar a los jueces y convertirse él en el rey. Entonces se entera de esto Alma, y se forman grupos para atacar y para pelear. Alma representando pues a los nefitas, al pueblo del Señor, y Amlici a los amlicitas, porque ahora dentro de los mismos nefitas había un grupo que eran los amlicitas, y eran muchísimos, y empezaron a pelear. Y la historia que viene aquí en el capítulo 2 y 3 está bien interesante. Empezaban a pelear, y los amlicitas finalmente fueron vencidos por los nefitas y salieron de ese pueblo. Pero cuando salieron, hubieron muchas muertes. De hecho, murieron como 12,000 y tantos, dice las escrituras, 12,000 y tantos amlicitas, a diferencia de los nefitas, que fue como la mitad, como 6,000 y tantos. Entonces, cuando los que se fueron, los que pudieron salvar su vida de los amlicitas, se fueron muy lejos, pero fueron perseguidos por espías de Alma. Y los espías de Alma van y de repente regresan y le dicen: Alma, aguas, ten cuidado, porque ahora sí ya son mucho más. Porque cuando se fueron los amlicitas se encontraron a los lamanitas. Híjole, entonces el número, dice las escrituras, el número de los amlicitas y los lamanitas eran como arenas en el mar. Es decir, eran muchísimos. Y entonces los nefitas, comandados por Alma, empiezan a levantar plegarias y a orar para pedir el apoyo de Dios, para que los pudiera fortalecer. Y así fue, los fortaleció. Y estuvieron peleando una cantidad pequeña de nefitas contra una gran cantidad de amlicitas y de lamanitas, y ganaron los nefitas, y se fueron reduciendo el número a tal grado que eran tantos los muertos que los nefitas tenían que cargar los cuerpos y echarlos al río donde habían peleado para que pudieran pasar y seguir combatiendo. Incluso Alma combatió cara a cara con Amlici, y cuando estaba peleando, Alma le dice al Señor: por favor, bendíceme y fortaléceme para poder ganar esta batalla. Y de inmediato ahí se recibió la respuesta del Señor. Alma se fortalece y logra vencer y matar a Amlici. Y también se enfrentó con el rey de los lamanitas, pero el rey de los lamanitas salió huyendo. En una siguiente batalla,
posterior batalla a la que se refiere el capítulo 3 de Alma, Alma ya no pudo salir a la batalla porque quedó herido por los espadazos que tuvo y el enfrentamiento que tuvo con Amlici, pero sí salieron todos los demás a pelear, y cuando estaban peleando los amlicitas se pintaban la frente de rojo. Y entonces este capítulo 3 hace una reflexión de que los lamanitas, desde mucho tiempo atrás, cuando habían desobedecido los mandamientos del Señor, y cuando se habían enfrentado los lamanitas, Lamán, Lemuel, en contra de Nefi y de sus hermanos, habían recibido una maldición con el color de su piel oscura, y esta maldición persistía en este entonces. Y también se había dicho que iban a ser maldecidos aquellas personas que se enfrentaran a los nefitas, que combatieran contra el pueblo de Dios. Y esta marca roja que ellos mismos se hacían era el reflejo de la maldición que había decretado el Señor tiempo atrás. Entonces los nefitas estaban peleando contra los amlicitas y contra los lamanitas, y era fácil identificarlos porque los lamanitas tenían la piel muy oscura y los amlicitas tenían una franja roja en la frente. Entonces es importante ver esta parte. Yo les invito a que lo lean y que lo disfruten. Se aprende muchísimo al estar leyendo el libro de Mormón. Y en el capítulo 4, con el cual vamos a terminar la clase del día de hoy, espero no haberme extendido mucho, pero en el capítulo 4, Alma sigue, bueno, para este entonces, después de estas peleas, el pueblo de Nefi, que estaban en Zarahemla, que era el pueblo del Señor, empezó a tener mucha tranquilidad, mucha paz, y dicen algunos versículos, y así pasó el año quinto, y el año sexto, y el año séptimo, y el año octavo de los jueces, y todo estaba muy tranquilo. Y mientras estaba tranquilo, bueno, Alma estaba predicando el evangelio, y las personas, los miembros de la iglesia, al ser obedientes y al tener esa paz, empezaron a obtener pues beneficios materiales, y tenían muchos rebaños, y tenían mucho dinero y mucho oro, y tierras muy abundantes, y producían excelentemente en esas tierras. Todo estaba perfecto. Y este es el problema que se vive. Y yo quiero pedirles, hermanos, que recapacitemos, porque no sé en qué periodo de nuestro ciclo, como una rueda de la fortuna, nos encontremos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Pero estas personas, en este periodo, pues tenían abundancia. Y esa misma abundancia a veces corrompe los corazones y las mentes de las personas, tal como sucedió en el año, dice nono, en el año 9, en el que de tanta abundancia empezó a llegar nuevamente el orgullo al corazón de las personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando existe el orgullo? Pues las cosas se vienen para abajo. Y Alma estaba preocupado por esto y dijo, yo tengo que atender este problema. Él era un hombre muy visionario, y entonces llamó a Nefía. En el versículo 17 dice, y este hombre se llamaba Nefía y fue nombrado juez superior. Es decir, el asiento judicial, como si fuera el presidente del Tribunal Superior de Justicia hoy día, el asiento judicial que lo tenía Alma, se lo transmite a Nefía, pero Alma se queda como el sumo sacerdote supremo y dice, yo me voy a dedicar a predicar el evangelio y a poner a todo mundo en paz a través de la predicación del evangelio, mientras que Nefía se hacía cargo de los asuntos judiciales que se presentaban en ese entonces. Está interesantísima la clase, hermanos. Yo les suplico y les invito
a que puedan no solamente escuchar esta clase, sino que puedan repasar estos capítulos si es que no los han leído. Si ya los leyeron, pues regrésense y vean esos artículos esos versículos en los que he hecho hincapié, porque están muy interesantes. Es momento de que nosotros podamos recapacitar, reflexionar y meditar en la problemática que puede generarnos el que nosotros caigamos en el orgullo y pongamos los corazones en las riquezas más que en las cosas del Señor. Yo creo que debe existir un equilibrio. No por dedicarnos al Señor vamos a dejar de lado pues nuestro sustento diario. Podemos trabajar y podemos ser industriosos y productivos. Ese es el propósito de la iglesia y de que estemos nosotros en esta tierra y de que hayamos asumido responsabilidades como jefes de familia, como las madres o como los propios hijos de la familia. Tenemos que trabajar, estudiar, ser productivos, pero no poner el corazón en las cosas materiales, sino poner siempre el corazón en las cosas del Señor y tener este equilibrio. Comparto esta clase invitándoles a que dentro de 15 días podamos estar preparados con los capítulos que nos señala nuestro manual de Ven, Sígueme, y podamos todos regocijarnos con las cosas que aprendemos en este libro de Mormón. La comparto con humildad y con mucho cariño en el nombre de Jesucristo. Amén.